algunos detalles de la jornada de ayer y ya ir cerrando, al menos por el día de hoy, el tema, que realmente, bueno, es yo creo, la noticia, ¿no? Lo que ha dejado la jornada en cuanto a lo legislativo en el recinto, pero también en el afuera. Estamos aquí, lo hemos recibido hace unos instantes, a Facundo Gaspari, docente, delegado de SUTEBA Ensenada, SUTEBA Multicolor. ¿Cómo estás, Facu? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a ustedes por siempre mantenernos como bastante actualizados con todo lo relativo a la educación. El Tano, por ejemplo, bueno, Eric Simonetti, nosotros, bueno, quienes lo conocemos es el Tano, nos acerca la información, y hace poquito con la Escuela 8, que siempre por ahí da que hablar, con el ESI, y ahora con la jornada de ayer, donde ustedes, yo ayer miraba a la madrugada y decía SUTEBA Ensenada, prácticamente una de las pocas banderas que se veía ahí en la calle, ahí en Floresta, en la comisaría, y dije, bueno, realmente los muchachos y las muchachas están ahí presentes, así que bueno, Facu, vos fuiste también para Capital. Contanos cómo se ha ido desarrollando toda la situación para llegar a estas detenciones, ¿no? En Capital. Sí, no, como bien decís, ahí estuvimos en la puerta de la comisaría en Floresta, que fue un poco como la última secuencia, noticia de secuencia, ¿no? Claro. Sí, esa es la palabra, la última secuencia de toda una jornada que arrancó muy temprano, que arrancó con las movilizaciones a la Plaza Congreso. ¿Cómo movilizaron? La movilización fue, más que movilización, fue una concentración. Es decir, muchos sindicatos, digamos, por ejemplo, desde SUTEBA y SUTEBA Ensenada, digamos, nosotros participamos en el marco de que estamos de un paro nacional, de CETERA, de SUTEBA, de la CTA, y así participaron varios gremios más, fundamentalmente de la CTA, que nos movilizamos y llegamos directamente algunos a la Plaza Congreso, desde temprano, desde las 9 de la mañana más o menos, y confluimos ahí en la plaza con muchos sectores, muchos partidos políticos, organizaciones sociales, otros sindicatos, gente autoconvocada. Era mucho. En un momento del mediodía, la plaza, incluso viendo fotos de drones, ahora al otro día, qué sé yo, la plaza estaba prácticamente llena, y al mismo tiempo había mucha gente por 9 de julio, por las calles, digamos, aledañas o de alrededor, y que fue una jornada muy importante porque lo que se estaba discutiendo y se terminó votando, sería la mala noticia, digamos, con la que venimos acá, es la ley de presupuesto para el 2019, que generó esa movilización, el paro en sectores de CETERA, de SUTEBA, estatales, etcétera, porque lo que era el centro de la discusión es que es un presupuesto como mínimo de ajuste. Y ajuste brutal en algunos aspectos. Un presupuesto de hambre también. Un presupuesto de hambre, sí. Sobre todo en educación, en salud, en los sectores públicos, de recorte directamente, no simplemente de que va a haber partidas que estén por debajo de la inflación, sino que hay casos que hay recortes muy grandes, en ciencia y técnica, en las universidades, el supuesto aumento está muy por debajo de la inflación, que se proyecta incluso en el propio presupuesto, que ya salta, y venimos de que el gobierno no le viene pegando a la inflación por lejos, sino que además contiene, por ejemplo, elementos de recesión, de inducir a una recesión económica muy grande, y eso afecta no solo a sectores estatales como el nuestro, sino incluso a sectores privados, porque se traduce en falta de trabajo, en falta de consumo. Si te podés ubicar para este lado. Ahí está bien, ahí se escucha bien. Bien. Es decir, es un presupuesto que es contra todos, digamos, no solo contra los sectores públicos, que es donde primero aparece la discusión, que es en el tema del gasto público, etcétera, el déficit cero, sino que también incluso, digamos, atenta contra los puestos de trabajo de sectores privados, de grandes sectores de la sociedad, y por eso la movilización fue tan importante, y por eso también entendemos que la respuesta del gobierno volvió a ser que nos recibió otra vez algo que parece que nos quiere acostumbrar, que es a que el Congreso esté vallado, supuestamente, cuando ellos hablan de que es
donde se discute democráticamente, etcétera. Bueno, qué menos democrático que recibir a una movilización que se va a manifestar en contra, apoyada incluso en amplios sectores de la sociedad que han mostrado que no están a favor ni siquiera de ir al FMI, mucho menos de un presupuesto con estas características, y recibirlos con el Congreso vallado. O sea, es la imagen, digamos, de lo antidemocrático. Sí, de hacer todo como más, o sea, no tan de cara al pueblo, ¿no? Como exactamente. Más, no espaldas, pero bueno. Sí, es una cosa así. Más divorciado del pueblo. Claro, ¿no? Como una cosa de que acá esto es un problema que lo resolvemos nosotros y es nuestra decisión, y el pueblo que no tiene otro lugar, y es el mejor lugar, creemos, pero no tiene otro lugar que las calles, que las plazas, históricamente, les está diciendo incluso vos te tenés que ir de acá. O sea, este Congreso no es tuyo. Es una cosa así. Este Congreso nos pertenece a nosotros, y no a nosotros, solo digo hablando como si fuera del gobierno, sino al FMI. Es decir, la novedad de este presupuesto es que es la consagración, por así decirlo, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y no es exagerado decir que prácticamente está hecho a la medida de los pedidos del Fondo Monetario Internacional. Confeccionado. Exactamente. Armado para sus propios intereses, porque desde que Argentina fue al FMI, digamos, hace poco, volvió a raíz de la crisis económica, el dólar, etcétera, el Fondo Monetario, o sea, controla la economía del país. Se instaló en el Banco Central, tiene una oficina en el Banco Central, y el presupuesto está hecho a su medida. Claro. El dólar, la inflación, el déficit cero, digamos, el ajuste, ¿para qué? Ese es el dato más concreto, digamos, que todo está puesto en función de que Argentina va a pagar un 50% más de intereses de deuda, que para el fines de este año el 87% del Producto Bruto Interno va a ir para pagar deuda externa. Es decir, todo el ajuste que vamos a recibir los docentes, los estatales, en las universidades, en investigación, el CONICET, los trabajadores de astillero que ayer estuvieron y hubo detenidos incluso de trabajadores, y sectores privados con la recesión van a estar al servicio de que todo eso sea para pagar la deuda externa que contrajo nuevamente el gobierno, y que encima también está previsto en el presupuesto que va a volver a aumentar la deuda para el año que viene. El tema de la manifestación fue, digamos, el ciudadano que también se escuchaba a la tarde, la gente que por ahí también movilizó en forma, o sea, salió de su casa, que vivía ahí cerca y quiso ir a expresarse. ¿Vieron en qué medida estuvieron representados? Gente que fue expresar su desacuerdo, porque también hubo, y por ahí no fueron los menos que se expresaron, ¿no? Sí, porque esa es una cosa muy contradictoria, ¿no? O un poco contradictoria. Porque hubo sectores, es decir, la plaza se llenó, es decir, otra vez fue una manifestación importante. Claro. Al mismo tiempo, y hay que decirlo porque es un debate y es un problema, sectores que tienen responsabilidades de dirección, por ejemplo, sindicales, arrancando por la CGT y siguiendo por un sector de la CTA, un sector de la CGT, los llamados 21F, sector de Moyano, Pablo Moyano, la CGT, digamos, oficial, ahora dirigida por Acuña y Daer, hay que decirlo, se jugaron casi con todo a que no vaya gente a la plaza. En primer lugar, porque no hubo paro. Es decir, el paro, como decía al principio, fue solo de algunos sectores estatales, pero no de los grandes contingentes de trabajadores del país, nucleados en la CGT, y también en la CGT, digamos, disidente, digámosle ahora, Pablo Moyano, Palazzo, etcétera. Y eso obviamente juega en contra, y es una intención de hacer de que todos esos sectores de trabajadores, que como planteamos al principio, no solamente van a sufrir este presupuesto, sino que ya están sufriendo la licuación del salario, la devaluación, los precios, las suspensiones en las fábricas, es decir, el ajuste ya se viene sufriendo y seriamente, las paritarias que están recontra por debajo de lo que es la inflación, o sea que son recortes de salario, sino que, digamos, todos esos sectores no se pueden manifestar en un sentido tranquilamente o con las posibilidades cuando no hay paro, cuando uno está obligado a ir a trabajar, sobre todo en los sectores privados, que es mucho más difícil. Y sí. Pero aún así la plaza estaba en un momento colmada,
¿Qué quiere decir? Y que evidentemente lo que vos planteás, hubo muchos sectores de la sociedad, digamos por así decirlo, gente de a pie, como se suele decir, que también se manifestó sin estar, digamos, convocada por un sindicato, por una corriente política, es decir, ciudadanos, por así decirlo, sueltos o independientes, y estaban en la plaza porque en un sentido también se comprende, o hay una comprensión de que estas medidas, un Congreso vallado, un presupuesto que abiertamente es de ajuste, que es casi confeccionado, como vos decías, por el Fondo Monetario, hay una percepción de que tanto lo antidemocrático de la forma de la discusión y el contenido de lo que se vota en el Congreso están en contra y saben que es parte de lo mismo que viene planteando el gobierno, que en un sentido ha perdido un gran apoyo de la sociedad, incluso si uno se maneja por las encuestas o las ve, también se refleja ahí, que arrancó también con lo que fue el 14 y el 18 de diciembre en la manifestación contra la reforma previsional, claro. Y que hace que muchos sectores de la sociedad estén en contra de las medidas del gobierno. Ahora, pasando ya por, digamos, situándonos en horario de la tarde, cuando ya pasó lo peor, digamos, las corridas, el desmadre y demás, a estos mismos sectores los apabullaba un poco el tema de, bueno, me acerco, terminé mi jornada laboral, pensaba ir, pero sí, ya se pudrió, digamos, como quien dice, ¿no? Sí. ¿Lo sienten aquellos que por ahí son más comprometidos y están en la militancia? ¿Lo sienten como algo que fracasó? Mira, no sé si... Porque también sí, hubo media aprobación, o sea, desde lo legislativo, los legisladores que estaban a favor se salen con la suya. Presupuesto del hambre o del FMI, como se le quiera llamar. Y en el afuera... movilizaron a quienes iban a movilizar, pero aquellos que por ahí iban a ser más espontáneos, que iban a ir a la tarde, a la madrugada, o vaya a saber hasta qué hora, por ahí no lo hicieron porque vieron mucha seguridad. ¿Qué balance se hace hoy? No, a ver, el día anterior, es decir, antes de ayer, sí, ya desde varias organizaciones, desde los sindicatos, desde los partidos de izquierda, etcétera, se denunció lo que habían sido provocaciones primero lanzadas desde el Ministerio de Seguridad, con supuestas persecuciones vía Twitter, que ahora está medio de moda eso. Sí, las redes sociales. Las redes sociales, etcétera, y que el gobierno parece que está más metido ahí que en la realidad, a veces, claro, en la realidad, digamos, material. De Patricia Bullrich diciendo que iba a haber ataques, que iba a haber, que había amenazas de volar el Congreso, etcétera, cosas como muy extremas, demasiado ¿no? extremas para ser tomadas por la ministra de Seguridad. Entonces eso le da cierta seriedad. Una entidad. Exactamente, ¿no? Lo que puede ser una cosa, eso, digamos, irreal o no exagerada. Lo dice el vecino de enfrente, Claro, lo dice Patricia lo dice Bullrich. Patricia Bullrich, Claro, que encima no viene es... con un antecedente que nosotros lo seguimos denunciando, etcétera. Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, es decir, casos de represión que terminaron en asesinatos y muertes de activistas y de manifestantes. Entonces, nosotros ya planteamos el día anterior que cualquier hecho de violencia, si viene avisado, por así decirlo, desde el Ministerio de Seguridad con los antecedentes del 14 y 18 de diciembre, nosotros empezamos a ser responsables a la ministra, incluso porque el día amaneció Plaza Congreso, que también circuló por varios medios, etcétera, que había escombros casi puestos medio... así, organizados, ¿no? Claro, como quien tiene el cotillón ahí, como te dejan la bolsita con el pack. Exactamente, una cosa por lo menos extraña. Mirá que hemos ido a muchas movilizaciones con SUTEBA, con los partidos, al Congreso, sobre todo este año y el anterior, y no se ven esas cosas en el Congreso. Todo lo contrario, el Congreso suele estar extremadamente prolijo, digamos, en los alrededores de la plaza. Eso, o sea, las amenazas de Patricia Bullrich, los dichos, que aparezcan esas piedras, todo eso desvirtuó ya la movilización de entrada con respecto a que el accionar de la Fuerza de Seguridad iba a ser por lo menos extraño o no claro, porque la represión, obviamente, el primer rol que tiene es que la intención del gobierno es que la gente se vaya de la plaza. Es decir, todos siempre aparece la confusión, si dónde arrancó, si se volteó una valla, si fue una piedra, si fueron dos, si fue la policía, pero el objetivo siempre central de la represión del gobierno es echar a la gente de la plaza. Eso hizo el 14 de diciembre, el 18 de diciembre, eso hizo ayer. Yo a lo del 14 y el 18, por lo menos hasta lo de ayer, lo vi
quizá como muy de afuera te lo digo, no Sí, sé sí. qué te parece a vos, como bastante exitoso. Lo de la represión de ayer. Lo de la movida del 14 al 18 en relación a lo de ayer, para mí fue mucho más importante y... La movilización, decís vos. Sí, Sí, puede y ser, porque tuvo también esos elementos de que la gente incluso a la represión... Bueno, la diferencia, entre otras cosas, lo que decía al principio, entre el 18 y ayer, Sí. es que, por ejemplo, el 18 llegó a haber paro nacional Claro, ese día. claro. Y eso hizo, por ejemplo, que muchos sectores de trabajadores, Es verdad. la UOM, bueno, astilleros estuvo, telefónicos, sectores de la CGT, se movilizaron y eso no solamente le da más cuerpo a la movilización, sino que incluso son sectores que están están acostumbrados a enfrentarse incluso a la represión, lo han demostrado los astilleros acá en La Plata hace no mucho. Y lo de ayer, obvio, también lo que te decía, fue contradictorio porque si bien la plaza se llenó, producto de que la bronca es generalizada, eso hay que decirlo, y si el gobierno lo sabe también, sabe que por eso vaya al Congreso. Aún así, obviamente, sectores de los gremios, de la CGT, que tienen la posibilidad de convocar y movilizar, por ejemplo, sectores que movilizaron de a miles y cientos de miles a Luján el sábado, que nosotros, obvio, desde Suteba Ensenada, desde los sindicatos combativos los discutimos, porque claramente el día D, digamos, del ajuste de Macri fue ayer. Es decir, era la consagración de todo el ajuste, de todo el acuerdo con el FMI que ya venimos sufriendo, y el responsable es Macri. Y indicar la responsabilidad política estando en el lugar donde se vota, para evitar que se apruebe, eso es así, eso es tan democrático. También habría un debate el tema del Congreso. Sí. Es tan democrático evitar que se apruebe una ley como que su discusión de que ahí se deciden las cosas. No, bueno, nosotros creemos que si ahí se decide y se vota algo que va contra las mayorías, que nadie votó el acuerdo con el FMI, nadie votó déficit cero, recesión. Esas son medidas que el gobierno tomó una vez que Por llegó eso, al poder. el logro, ¿cuál hubiese sido? ¿Que se posponga el día de sesión? Y era una de las demandas de los que estábamos en la calle. Es decir, de que eso no podía salir. Ese presupuesto no se puede votar. De hecho, es ahora la próxima pelea que nosotros creemos que hay que dar de cara a la media sanción que falta en el Senado. Y alertando esto, de que, muy concretamente, el gobierno, la represión no pasó, digamos, desapercibida. Obviamente no fue tan grande la jornada y lo que fue el enfrentamiento y todo lo que fue la plaza como el 18 de diciembre, pero tampoco es gratuito, sobre todo en un país como Argentina, donde los sentimientos democráticos son muy grandes. No es gratis para un gobierno, no es gratis para Macri vallar el Congreso. Insisto, en un país que tuvo una dictadura militar, que volteó una dictadura militar, no es que los militares se fueron, sino que se tuvieron que ir, en un país donde está tan arraigado los sentimientos contra la represión, por los derechos humanos. No es gratis para un gobierno vallar al Congreso y no es gratis tener que sacar a la gente de la plaza con bala de goma, gas lacrimógeno, Made in USA. Esa foto estuvo dando vuelta, fue muy interesante, fue casi, no sé, a veces hay cosas que se dan en las marchas que... Como muy gráficas, ¿no? Exactamente, valen más que cualquier explicación que a mil veces. palabras, sí. Entonces no es gratis para el gobierno, y al mismo tiempo, si sectores, por ejemplo, de la CGT, hubieran convocado la misma cantidad de gente, por así decirlo, la misma convocatoria, 4 días después, bueno, yo tengo mi duda si se aprobaba el presupuesto. Obviamente eso es contrafáctico, no sabemos, pero yo tengo mis serias dudas. Ya te digo, si así todo la plaza se llenó, si así todo el gobierno, para poder seguir sesionando, en un sentido, tuvo que sacar a la gente de la plaza y de alguna forma lo logró, digamos, porque la gente, obvio, uno se manifiesta, todo, a nadie le gusta ir a comerse gas lacrimógeno. Si hubieran la CGT, los sectores de los sindicatos, hubieran convocado a parar y a movilizar y concentrarse en el Congreso el 24, yo tengo mi duda de que se votara así el presupuesto, y al mismo tiempo empezar a explicar o a mostrar gráficamente que no hay nada más democrático que lo que quiere la mayoría, y la mayoría es imposible que quiera reducirse el salario, quedarse sin trabajo, ir al Fondo Monetario Internacional con la historia que tiene en Argentina, tan reciente, la represión,
la recesión, los despidos, la falta de trabajo. Ya una vez que sucede todo esto, que se empieza a disipar la movilización, uno, claro, mirándolo desde afuera es fácil, ¿no? Porque, bueno, hay que estar toda una jornada, hay que, digamos, sufrir por ahí hasta alguna molestia física, algunos detenidos, acompañar a los compañeros por ahí detenidos, volver. Pero uno realmente esperaba que vuelvan a insistir. Sí. Pero claro, volver a insistir quizá era también ver la postal del incidente. Y por ahí no ver claro. O sea, ¿cómo se hace, digo, para poder sobreponerse y decir, yo no, como decían muchos, yo no vine con la molotov, yo no vine, o sea, yo soy docente o yo soy, no sé, trabajador, vine acá porque estoy en contra del presupuesto? ¿Cómo mostrar esa postal? Lo cierto es que a la madrugada no había una postal de alguien afuera reclamando, che, esto no. Sí. Y uno esperaba que después de, por ahí, la liberación de los detenidos, algo que no iba a suceder, pero bueno, inclusive el cronista, me acuerdo que decía anoche, ¿vas a volver ahora al Congreso después? Y no, dice, porque ya no nos queda muchas ganas, mucho ánimo, digamos, eso pasó también, ¿no? Que fue como un momento muy, muy bien calculado para que después se arruine todo, desde el espontáneo que no salió, desde el manifestante que después, una vez que los liberan a sus compañeros, no quiere volver, porque... Sí. No, mirá, ya te digo, yo... El efecto fue... Sí, ni hablar, porque obviamente nosotros tampoco es que... digamos, no le damos importancia o ninguneamos lo que significa la represión. Obvio que tiene efectos, lo que vos decís, o sea, y son represiones duras, es decir, o sea, no es que son un gasecito y te llora el ojo, o sea, bueno, hay compañeros, siempre las fotos aparecen ahora, pero llenos de balazos de goma, compañeros heridos, del astillero, que tuvieron que terminar hospitalizados, compañeros detenidos. Ahora están bien, o sea, ya cuando estábamos ayer en la comisaría habían informado mientras estaban detenidos que los compañeros se encontraban bien, que no estaban golpeados, etcétera, pero que también el dato de que los hayan detenido, obvio, nosotros no por nada Astillero también estaba ahí, o sea, para entender también que Astillero se juega la vida en el presupuesto 2019, es decir, Astillero, que es una empresa estatal, que es una empresa que para el gobierno no solo es un gasto, lo quiere borrar, lo quiere dinamitar, ya lo dijo hasta Macri. Claro. Los astilleros se juegan la vida en que se apruebe o no se apruebe el presupuesto. Este presupuesto. Porque este presupuesto después incluso va a ser la fotocopia, el presupuesto provincial, que siempre está en los mismos términos, sobre todo cuando Vidal es parte del mismo proyecto político. Claro. Y los astilleros saben que en su situación de amenazas constantes, de cierre del astillero y de tantas otras fábricas más, ¿no? Pero digo astillero porque está acá cerca y al mismo tiempo en Ensenada es parte de la vida de la comunidad, y porque estuvieron compañeros, digamos, detenidos ayer, saben que si eso se aprueba, el astillero realmente es la sentencia de muerte del astillero. Así que los compañeros ahora están bien. Uno de los compañeros que fue hospitalizado, digamos, fue por un golpe en la cabeza, no sabemos si un gas lacrimógeno o algo así, pero está bien, el compañero ya salió, digamos, del hospital ayer mismo. Pero como vos decís, o sea, obviamente el efecto es que generó que mucha gente, que muchas veces también se manifiesta por primera vez, había muchos jóvenes ayer, o sea, también una novedad que viene siendo de hace poco. Fueron muchas facultades de acá de La Plata que estaban en toma, que estuvieron en los procesos de las tomas este año contra el presupuesto. Se movilizaron también, hubo vigilias, incluso yo soy profesor de música y estudié en Bellas Artes y me pareció muy piola y me puso muy contento ver un montón de pibes y pibas de la facultad que habían estado en vigilia la noche anterior. ¿En el Congreso? No, en la misma facultad, durmiendo en la facultad. Y después de ahí salir todos juntos con humanidades, con psicología, con exactas, con otras facultades, que venían siendo parte de un proceso este año que de alguna forma digamos, tendría como objetivo central la lucha contra el presupuesto, porque las universidades y en esta ciudad
el ajuste en la universidad es terrible y también, o sea, si pasa ese presupuesto, se aprueba este presupuesto, hay recorte directamente, no solamente en el presupuesto universitario, sino en, ya te digo, ciencia y técnica, las becas, los comedores, todo eso pasa a un claro objetivo de que en las facultades, en la universidad, si falta plata, la pongan. Si hay algún empresario que tiene buena onda, esa es la lógica del gobierno, ¿no? Si quiere compensar lo que saca el Estado, entonces, si lo compensara, digamos, la incidencia de sectores privados en la universidad pública. Entonces, había muchos jóvenes ayer en la plaza, facultades que se movilizaron, que estuvieron en Congreso, y obvio muchos de esos pibes y muchas de esas pibas, también es la primera vez que se manifiestan, que van hasta el Congreso, que hacen una experiencia tan copada, digamos, de luchar por sus derechos y hacerlo en las calles, y también, obvio, ver la represión, ver lo que es un gas lacrimógeno, una bala de goma, pero también en ese aspecto, obviamente digo que no es gratis y no es un paseo por la ciudad, pero también en un sentido es un aprendizaje para la próxima, por así decirlo, para muchos pibes, y es un aprendizaje también de que si se movilizaran todos los sectores, no solo que se quieren movilizar, sino que se pueden movilizar, hasta incluso no haría falta ni que vuele una piedra, ni que vuele un gas lacrimógeno. Digamos, yo siempre pongo, o planteo, no como un deseo, porque un deseo a veces es irrealizable, pero algo muy concreto, la palabra paro nacional, con movilización a Congreso, concentración en la plaza, de todos los trabajadores que sufren el ajuste, etcétera. Yo no sé si no hay 1 millón de personas en la plaza, tranquilamente. Y en esa posibilidad no hace falta ni tirar ni una piedra, ni una botella de plástico por parte de algún manifestante. En primer lugar, porque los trabajadores y las trabajadoras, cuando se movilizan, yo los he visto y los veo siempre, tienen claro por qué se movilizan, con qué métodos, y si habría alguno que por ahí, por la bronca desmedida, o por la desesperación, o la bronca que genera la propia policía en los barrios, etcétera, se quisiera desbocar, por así decirlo, y tirar algo, qué sé yo, los mismos trabajadores, yo he visto en las marchas como entre ellos mismos se contienen, se explican, se dicen, mirá que estamos por esto, y eso puede ser incluso 10.000 veces más contundente que cualquier enfrentamiento con la policía. La masividad, la acción masiva de los trabajadores, de los estudiantes, del movimiento de mujeres, bueno, un poco también todo este año, otra novedad, no porque siempre existió, pero la novedad de ver en la calle millones de pibas, de secundarias, de mujeres de la universidad, trabajadoras, movilizándose por la pelea por el derecho al aborto. Si todo eso que se puede hacer se pone en la calle, los sindicatos se dignaran, digo las direcciones sindicales, ¿no? La cúpula de la CGT, de la CTA, se dignaran a ponerse, por así decirlo, es un término medio machista, pero los pantalones, como se dice, y dejaran de decir que acá hay que esperar al 2019, que acá hay que votar bien. Mientras esperamos el 2019, o sea, no sé si el año que viene hay universidad, el año que viene presupuesto para salud, las escuelas. O sea, hay un recorte del 63% en infraestructura escolar, con lo que ya está en las escuelas. ¿Eso vos crees que también se va a trasladar a nivel provincia? Y sí, por supuesto. Ya se está trasladando y al mismo tiempo es Vidal, digamos, es la mano derecha, coequiper, por así decirlo, de Macri. Sí. Tienen el mismo proyecto político, el mismo proyecto económico, los mismos planes, los dicen, los hacen, los llevan adelante y la intención es llevar ese mismo presupuesto a la provincia. Entonces, lo que se pone en juego con estos presupuestos es mucho. Ahora, lo que se puede hacer para frenarlo también es mucho, es muchísimo. Y todo eso no se quiere poner en juego, no nos están dejando, por así decirlo. No nos están dejando luchar, ni a los docentes, ni a los estatales, ni a los trabajadores de YPF, ni a los trabajadores de metalúrgica. Sus direcciones sindicales les quieren meter en la cabeza, y es toda una pelea, de que la respuesta es votar bien. Es votar bien, y votar bien en el 2019, con este gobierno yo no sé qué puede hacer votar en un año. Bien. Sí, de hecho es un discurso explícito. Obviamente es una pelea que hay que dar en los términos de los debates, de las asambleas, en las movilizaciones mismas, en estos espacios,
porque es una discusión profunda. ¿Qué es la democracia? La democracia es, vos votaste, bancate todo lo que viene, que es un poco que es el discurso del propio gobierno. Yo gané, y como yo gané, con la mitad más uno, con lo que sea, bancate el presupuesto, bancate el FMI, bancate, cosas que nadie votó. O la democracia es los trabajadores en la calle. O la democracia es que los gobiernos tengan que hacer lo que las mayorías reclaman. ¿La democracia qué es? ¿El Senado vetando el derecho al aborto de las mujeres? Porque fue un veto más que una votación. Es decir, votando en contra de una mayoría inmensa de pibas, de jóvenes, contra las mujeres que mueren todos los días por aborto clandestino. Ayer Iglesias le decía a Manuela Castañeira, ustedes tienen el 2%, a nosotros nos elige, y siempre y lo del 2% se lo dijo mínimo 2 veces, sí. Casi como una chicana. Se sabe que Iglesias chicanea, pero por eso yo cuando salió acá en la radio, en el otro programa, le dije, ¿no cree que usted como legislador debe dar el ejemplo? Porque me parece que, chicanas, déjalas para un troll inclusive. No puede, en una jornada como la de ayer, decirle a Manuela Castañeira vía telefónica, ella estaba en el estudio TN y él estaba por teléfono, ustedes tienen el 2%, no sé qué pueden, siempre representan el mismo porcentaje, como que chicaneándola, e inclusive cuestionando al periodista, diciéndole, nadie me avisó, si era un mano a mano, yo hubiese elegido, como quien dice, claro, hubiese elegido... Te miro por arriba del hombro. Debatir con Manuela, no me avisaron esto. Realmente un tupé, ¿viste? Una cosa de que se maneja, de que una vez que tienen el poder... Es eso. Ostentan eso y hasta que, lo pierdan, ¿no? Pero hasta que lo pierdan, la forma es esa. Bueno, yo tengo el poder, como decía un dibujito animado, tengo el poder y hago con los medios, con el trabajador, con quien sea. Es realmente peligroso. Es bravo. Como mínimo peligroso. Pero bueno, o sea, ahí también pone la discusión. O sea, nosotros creemos que la democracia no se la arroga a nadie, más que las mayorías. Más que las mayorías. ¿Y las mayorías quiénes son? En nuestro país y en el mundo, por así decirlo. Los trabajadores, las trabajadoras, los estudiantes, los sectores populares. Esos que hoy tienen muy claro lo que quieren y lo que no quieren. No quieren recorte de salario, no quieren perder la universidad pública, no quieren seguir muriendo por aborto clandestino, no quieren que se baje el presupuesto por violencia de género a prácticamente cero. En Argentina, en un país que es un drama social la violencia de género. No quieren volver al FMI. ¿Por qué no? Porque, el pueblo, en un sentido de la frase esa que el pueblo es sabio, sí, lo es porque lo vivió, porque sabe lo que es. Entonces, la democracia es que el gobierno o escucha lo que dice la gente en la calle, o hace y acata lo que dicen las mayorías en las calles, o no es un gobierno democrático, y eso es antidemocracia. Eso es cuestionar la democracia, como le gusta tanto decir al gobierno, que los que marchan y se manifiestan cuestionamos la democracia. Nosotros decimos que los que atentan contra la democracia es el gobierno arrodillándose al FMI, es el gobierno reprimiendo, es el gobierno vallando el Congreso, y contra eso hay que luchar. Contra eso no se puede ni esperar. Entonces también le hacemos un llamado, otro más, a las CGTs, a la CTA. Esto tiene que haber una movilización, tiene que haber un paro nacional el día que se vote en el Senado, tiene que haber un paro nacional con movilización en el Congreso, porque acá no estamos jugando mucho, y esperar al 2019 como mínimo es una irresponsabilidad, como mínimo, porque el pacto con el FMI que declama y declara este presupuesto no es para hasta el 2019, es hasta que haya otro 2001 en Argentina, porque los pactos con el FMI no son, lo cambio, si quiero lo renegocio, como hacen algunos demagogos tipo Massa, que dicen, yo si gano voy a discutir mentira. Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional en la historia argentina se han tirado abajo con movilizaciones y manifestaciones de rebelión nacionales, como fue el 2001. Entonces, lo que se juega con este presupuesto es la soberanía nacional, es los puestos de trabajo, es si volvemos a ser un país o seguimos siendo más profundamente un país sometido a los intereses de los grandes especuladores internacionales. Entonces, no podemos ir al Senado
ir a Plaza Congreso sin paro, sin movilización, Claro. y eso incluso es un antídoto, insisto, para cualquier provocación del gobierno, de las represiones, de sectores de los servicios, quien sea. Bueno, Quien el mejor sea. antídoto para las dos cosas, para evitar eso y para conseguir nuestras reivindicaciones, es un paro, ser miles y miles en la plaza, que se puede hacer, y a eso nos queremos jugar. Y federalizarlo, Facundo, o sea, que realmente el día del Senado, quienes por ahí están en otros puntos del país, y realmente, porque yo hoy le decía al remisero, también tuvimos una charla Sí. en cuanto a lo que fue ayer, y decía, hay que estar en Capital, porque te compras, no sé, desde un agua para estar, ¿no? Para no Sí. estar con hambre, con sed, más allá de que te lleves de tu casa. Digo, y el recurso también, ¿no? Para movilizarte, para el transporte, el subte, el micro, el taxi, Sí. como te movilices, una jornada ya cuesta plata. ¿Se puede federalizarlo y que realmente en todos los puntos del país uno pueda ver a la gente si se quiere expresar en una plaza? Porque este presupuesto sí. nos abarca desde Ushuaia Tal hasta cual. La Quiaca. Mm, No sí, es sí. que se concentra, porque es también un logro, ¿viste? De los grandes medios, decir, está todo acá. Sí. Lo tenemos a Pancho Vanegas en Floresta. No quiero subestimar ayer la tarea que hizo Pancho Vanegas con Di Sassi y con Baradel, pero siempre ellos van por eso, por decir, siempre está Baradel, está... No, ver que se federaliza esto, que se desconcentra de quienes son los sindicalistas que siempre vemos, y que está siempre en Capital. Bueno, ayer, por ejemplo, No sé. fue tipo una especie de atisbo, eso que decir, pero hubo movilizaciones en Córdoba, en Rosario. Pero claro, obvio, uno no los vio. Uno no los vio, también es una Acá en La Plata. Bueno, acá en La Plata también. Es un poco también las consecuencias histórico-económicas de Argentina. No me quiero ir a ese tema porque tampoco sé mucho, pero... Sí, pero es histórico, ¿no? Es histórico, la economía, la política se concentra desde Dios los está en todas unitarios y los partes, pero federales. atiende en Buenos Aires. Exactamente. Pero al mismo tiempo también es porque al mismo tiempo, lo que te decía al principio, obvio, si fuera una jornada nacional, es mucho más fácil y mucho más posible eso que vos planteás, que yo, digamos, comparto plenamente, Claro. que es hacer jornadas así en todas las legislaturas, congresitos, concejal, de todas las provincias, de todas las ciudades, de todo el país. Exacto. Y hay disposición para hacerlo. Bueno, no había paro nacional, y bueno, y para de contar, porque si no hay paro nacional, la gente tiene que ir a trabajar, sobre todo en las fábricas, en sectores privados, es mucho más difícil. Eso en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, también eso combinarlo con que por lo menos desde mi organización, desde los subtemas combativos, nosotros tenemos claro cuál es también al mismo tiempo el responsable político y dónde trabaja, entre comillas, digamos, pero dónde está. ¿Qué es la Casa Rosada? ¿Qué es Plaza de Mayo? ¿Qué es el Congreso? Es decir, en esos espacios que son en Capital, pero concentran, incluso también es un reflejo de lo que es el gobierno, una minoría, que es un sector del gobierno que gobierna para las minorías y decide, impone en esos espacios lo que ellos quieren. Entonces también al mismo tiempo que la jornada tiene que ser nacional para la masividad, también digamos, tiene un peso ir a golpearle la puerta obvio, lo a entiendo. esos... es representativo. Claro, y porque no les es gratis, tener miles de personas en la puerta del Congreso, porque también estos gobiernos... Pero no sobrevalorar Capital también. No, ni una cosa ni la otra. Tiene su peso por lo político, pero también nosotros creemos que para imponer nuestras reivindicaciones como trabajadores, trabajadoras, obvio, nosotros apostamos desde un comienzo a que esto tiene que arrancar con un paro nacional, con un plan de lucha en serio, es decir, que todos estos sectores que se movilizan. Un compañero tenía una frase que estaba buena, que era una canción de Divididos, que hacen, pero no hacen. Como, sí, yo me marcho, pero no convoco. Sí, yo marcho, pero voy sin paro, como voy yo, como representación Juan de... Pérez, sí. y eso no alcanza. Ayer hubiera estado bueno, incluso, tanto en la comisaría como en la propia plaza, que todos esos sectores que movilizan trabajadores, que tienen la posibilidad de convocar y darle herramientas para que se movilicen a los trabajadores, lo pongan a la disposición de las necesidades de los trabajadores, no de su propia representación. Lo entiendo. Entonces, esto arrancaría y hay posibilidades de frenarlo. También yo
no es un deseo ni nada, es concreto. Si hay una medida como un paro nacional, el día que se vote, o por lo menos, no sé, en lo inmediato, contra el presupuesto, contra el ajuste, con movilización, bueno, o sea, va a estallar la Plaza Congreso, la Plaza de Mayo, y ahí va a cambiar un poco la cosa, porque también el gobierno se envalentona. Ya lo vemos un poco cómo es la dinámica del gobierno. Cuando las cosas se calman porque no hay movilizaciones, no hay paro, sí, la CGT, y el gobierno se envalentona, también por la presión que tiene por ahora el Fondo Monetario, y quiere pasar la ofensiva. Ahora se está hablando otra vez de la reforma laboral, que se la tuvieron que guardar el 18 de diciembre, ni la nombraron, hoy está volviendo. Es decir, entonces, ¿nosotros qué esperamos? Nosotros no, digamos... Muy concreto. Pueblo. La CGT, no, yo creo incluso también, por lo menos la disposición, que el pueblo está dispuesto y lo ha demostrado. Y queda chico el sindicalismo, decís. Y claro. No queda a la altura. Claro. Y incluso, por lo menos desde mi punto de vista, es una forma, digámosle, elegante de hablarles. Yo diría que más que no están a la altura, no quieren cuestionar a Macri. Con cualquier discurso Penoso. de la idea de la gobernabilidad, mirá, o sea, por lo menos desde el Nuevo Más nos hacemos cargo, nosotros decimos... Qué preocupados que están por la Y gobernabilidad. sí, porque la gobernabilidad es la gobernabilidad de sectores poderosos. O sea, los que quieren que la gobernabilidad, es decir, la sociedad y la democracia funcione como viene funcionando hasta ahora, y evidentemente no son los trabajadores, no son, por ejemplo, el movimiento de mujeres. Si la gobernabilidad significa que el Senado... Porque se eligió, vaya a saber cómo, en lista sábana, dinosaurios del calibre que escuchamos en el Senado. Decidieron en ese recinto hablar, decir las barbaridades que dijeron, pero al mismo tiempo vetarle a todo un movimiento de millones que estaba en la puerta del Congreso, 2 días seguidos, haciendo vigilia, vetarle su derecho, y te dicen que, bueno, ese es el juego democrático. Bueno, yo, por lo menos las compañeras de La Roja o luego más nos hacemos cargo, nosotros decimos, bueno, nosotros entonces queremos cuestionar la gobernabilidad, porque eso no es democracia, eso es democracia, eso es imposición y eso es intereses de las minorías disfrazado de democracia, disfrazado de instituciones. Claro. Lo mismo lo del gobierno, o sea, y bueno, se votó, bueno, vos lo votaste, bancátela, bueno, no, o sea, ¿qué más democrático? Lo planteaba también... Manuela, en la entrevista esa que dijiste, la venía escuchando a ver cómo fue. Fernando Iglesias siempre es repudiable, por lo menos para mí, pero es divertido, a mí me causó gracia, pero es un personaje, es un personaje nefasto, provocador. Pero ella planteaba qué más democrático podría ser que sean revocables los cargos de los gobernantes cuando no hacen lo que dijeron que iban a hacer. O sea, cuando traicionaron a la mayoría popular. O sea, si no hay que irse muy lejos, pero o sea, los spots de Macri, Cambiemos, o sea, no vas a pagar impuestos a las ganancias, vas a estar cada día mejor, la inflación va a ser con mi gobierno, la inflación va a ser recontra fácil de controlar y de bajar, lo dijo Macri 20.000 veces. El dólar, bueno, Carrió, no hace mucho, ¿no? El dólar se queda en 23, créanme, cuando se había disparado por primera vez. O Frigerio diciendo en las entrevistas en plena campaña, el dólar a 15 está bien, o sea, como diciendo, ya está, no vamos a devaluar más. Es decir, y miles de cosas más. Sí. Eso si no es, o sea, eso es traicionar la voluntad popular, eso es mentir abiertamente. Entonces, ¿qué derecho puede tener un gobierno de hacer una campaña así y después hacer todo lo contrario a eso, afectando incluso a sus propios votantes, los que le dieron, por así decirlo, el aval para que haga todo esto? Bueno, no, o sea, se tendrían que ir. No, bueno, pero estás cuestionando la gobernabilidad. O sea, morirse de hambre, o sea, vuelvo al mismo ejemplo. Astillero se juega la vida si el gobierno avanza un mes más con sus planes económicos, si el gobierno avanza un día más con sus planes económicos. Se juegan la vida. Son 3.300 familias. Si el plan para Astillero es hacer lo que quieras, pero no me cuestiones, por favor, el Congreso de la Gobernabilidad, el año que viene son parias. Es decir, no tienen lugar en la sociedad, son desocupados, que es estar muerto en vida. ¿Y les vas a pedir que vayan a votar? Digo, porque... ¿Y qué recursos hay para ir a votar, no? Digo, si en un país que está hambreado, hacer paso, balotaje, no sé qué historia, como hubo en 2015, como 3 jornadas, ¿cuánta plata sale también? Una cosa que no se entiende realmente. Pero Facundo, está bueno escucharte.
que nos des tu punto de vista. Habrá gente que por ahí coincide más o menos con vos. Está bueno escuchar distintas voces y bueno, y siempre les agradezco, como te decía al principio de la charla, que nos mantengan actualizados con lo que sucede, más que nada en Ensenada y en la región, Bueno, y en cosita, caso, sí. En lo que fue la jornada en Capital Federal. No, y después avisar también que ahora se está llevando adelante, yo ahora voy a ir para allá, a ver si llego, en Ensenada, una concentración ahí en el centro de Ensenada, donde está el Banco Provincia. Está movilizado Ensenada, Está movilizado Ensenada, sí, por suerte está movilizado. Entre SUTEBA Ensenada, SUTEBA combativo, con mucha tradición de lucha, y el astillero. Tiene mucha historia Ensenada, claro, de movilización, mucha historia y mucha actualidad. Sí. El astillero los viene demostrando. Los trabajadores astilleros, la verdad que están luchando contra viento y marea, contra todo el mundo están luchando, los que quieren luchar, para imponer sus demandas, que son muy válidas, y los docentes también estamos sin paritaria. Están como amalgamados. Y estamos amalgamados. Te decía fuera de micrófono, ¿no? Sí. Pareciera como Sí, que sí, yo sí, no, como uno no está ahí, no sabe que están... Sí, sí. Como que me decías, los parientes Los de una trabajadores alumna, astilleros de esto, son de los padres y las comunidad. madres de nuestros alumnos. Es así. Los trabajadores, las trabajadoras de astilleros, sus hijos, los mandan a sus hijos a la escuela pública, y claro. sus hijos son nuestros alumnos, y lo que nosotros sufrimos en las condiciones de nuestro trabajo, los pibes en las escuelas, ellos lo sufren en su trabajo, en sus casas, con la cuestión del astillero. Está bien. Así que, bueno, ahora en Ensenada se está llevando adelante una concentración ahí en Banco Provincia, en el marco del paro que estamos haciendo también hoy, y en repudio a la detención de los compañeros, a todos los detenidos, pero también muy particularmente por la región, a los compañeros del astillero, y a la compañera Vanessa Martino, que es una compañera del SUTEBA Ensenada, muy conocida, muy luchadora, que fueron liberados, pero nosotros no vamos a dejar de repudiar su detención, porque incluso al parecer tendría antecedentes, le iniciarían una causa por rebeldía. ¿A quién? A Vanessa, y evidentemente a todos los detenidos, y nosotros primero que exigíamos su represión, su liberación, ahora estamos exigiendo que después de la represión, si inician una causa, que termine esa causa, que se cierre cualquier tipo de causa judicial de persecución que le quieran hacer a la compañera y a cualquier compañero que haya sido detenido en el día de ayer, porque también es parte de esta avanzada, ¿no? El gobierno no solo reprime, sino que después inicia causas. ¿Hay una causa de Vanegas y de Isasi? Bueno, también, que se traduce también en la persecución sindical, por amedrentamiento, por cuando fue la toma del Ministerio de Economía, que fue una acción también, para nosotros, esas acciones son las que nosotros creemos son las más democráticas de todas, contradictoriamente con lo que dice el gobierno, que es cuando los trabajadores imponen sus intereses, que son los de la mayoría. Así que, nada, mandar un saludo a la compañera, por lo menos de mi parte, y también apoyar las iniciativas que llevamos adelante y seguir. O sea, en un sentido, nada terminó ayer. Claro. El gobierno lamentablemente tampoco terminó ayer su ajuste, sus medidas, sino que y por suerte, y es una carta que todavía queremos jugar, las trabajadoras, los trabajadores todavía no pusimos todo lo que podemos poner en la calle, en la Plaza de Mayo, en la Plaza Congreso, y eso se puede hacer, se tiene que hacer. Y si eso pasa, va a abrir otra discusión. Ya estoy seguro que no se va a hablar ni de FMI ni de gobernabilidad, sino que se puede empezar a hablar de directamente qué quieren, qué necesitan los sectores mayoritarios de la Argentina. Así que en eso creo que estamos y hay que seguir. Es así. Estamos, pa. Y estamos. Bueno, ahí estamos. Facundo, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos y a ustedes por la invitación. No, por favor, ahí estamos, con Facundo Gaspari de SUTEBA Ensenada, docente.